uno. Listo, buenas noches. Este programa es La Palabra Empeñada, es un espacio para la literatura y la poesía. La impulsa la plataforma de Bibliópolis. Mi nombre es Edison Rodríguez y pues hoy tengo el placer de presentarles a un gran amigo y compañero y poeta de Zipaquirá, Leonardo Morantes. Hola maestro, ¿cómo está? Muy buenas noches, Mao. ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo va todo? Buenas noches para todos. Quiero extender un saludo especial a los integrantes de Bibliópolis y en general a todas las personas que nos están acompañando en este momento. Bueno, maestro, comencemos así como, digamos, con la primera pregunta, que es, ¿cuál fue el hecho que marcó tu inclinación por las letras, maestro? ¿Cómo te encuentras tú con la poesía? Interesante. Bueno, Mao, mis inicios en la literatura creo que están indudablemente, sí, en la infancia, sí, tuve la oportunidad muy pequeño de estar en contacto con la palabra antes de aprender a leer y antes de aprender a escribir. Mi padre solía contarnos historias todas las noches en torno a una estufa de carbón que había en la casa. Nos contaba historias que le acontecieron a él o historias de la tradición oral. Yo era muy niño, recuerdo, y creo que de hecho los niños tienen la oportunidad de aceptar con mayor facilidad lo fantástico y lo mágico, ¿no? Recordemos que el acto de leer o de escuchar, ¿sí? Es decir, la lectura, permite como sumergirnos en el alejamiento de las cosas que se nombran. Cuando se lee o se escucha un cuento, uno nunca regresa con las manos vacías de esa lejanía a la que nos transporta el texto. Siempre traemos algo consigo, en algo nos ha transformado esa lectura o ese cuento, ¿no? Eso me pasaba exactamente con las historias que contaba mi padre o que nos contaba mi padre. Yo volaba, yo recuerdo que yo volaba hacia ese alejamiento, ¿sí? Donde me transportaban sus cuentos y cuando regresaba siempre traía algo conmigo. Entonces creo que la necesidad del relato constituye constituye nuestra especificidad humana desde los albores del tiempo, ¿cierto? Los seres humanos han narrado y han escrito historias que han sido transmitidas unos a otros para explicar el mundo. Entonces yo tuve la oportunidad. Todavía sí, dígame, Mao. El legado de Prometeo, ¿no? Como el fuego. Sí, exacto. Eso es muy interesante. Exacto. Esa historia, ahí está realmente, digamos que la unión, ¿no? La cofradía, digamos que el cuento en torno al fuego, ¿no? En torno quizás como a contar, ¿no? Entonces, como te decía, yo tuve la oportunidad de escuchar esas historias de los labios de mi padre. La ficción, ¿sí? Esas ficciones que él contaba, o la ficción, esa simple idea, se convierte en realidad cuando se narra en una historia, ¿no? Por otro lado, de niño también, antes de la muerte de mi padre, él acostumbraba a escuchar boleros y a escuchar balada, y yo creo que crecí con la nostalgia de esa música. De alguna forma, esta música agudizó y despertó en mí la belleza de la nostalgia para la poesía. Tengo que de alguna manera quizás como confesarlo, ¿no? Ya en los primeros años escolares, ya por allá en primero, en segundo, en tercero de primaria, sucedía que a principio de año, cuando me compraban el libro de lengua castellana o de español, estos libros académicos, yo leía todos los cuentos y todos los poemas que habían en esos libros, ¿no? En la primera semana. No me interesaba el componente gramatical, no me interesaba el componente lingüístico, no me interesaba nada de esto, me interesaba leer las historias y sentía una ansiedad por anhelar la fantasía de esos relatos, ¿no? Ya después en la juventud empecé a escribir y me di cuenta, ¿sí? Ya en la juventud, en la adolescencia, me di cuenta que el poeta y el escritor de alguna manera está obligado a encontrar la forma de expresión que refleje de manera más honda y significativa la realidad en la que vive. Entonces empecé a escribir mi realidad, ¿no? Que estaba conformada en esa juventud, yo creo que por dos componentes que me matrimonié con ellos hasta ahora, que es el misterio de la vida y el amor, ¿no? Entonces creo que esos fueron los componentes con los que me casé desde esa
juventud, ¿no? Y con los que aún como... todavía me identifico, Mao. Esos fueron quizás como los inicios, digamos, de alguna manera como los recuerdos, como las primeras experiencias de la literatura, ¿no? La infancia, los cuentos de mi padre, las baladas, los boleros para cultivar quizás como esa melodía, esa atmósfera poética de la nostalgia, de la belleza, de la tristeza, de la melancolía que encierra esa música. Y por otro lado, pues la primaria, cuando leía los libros con una ansiedad y un anhelo quizás como de conocer las historias. Y ya en la juventud ya empecé a escribir ya con una identidad realmente como hacia cierta profundidad, digamos que relacionada como con la juventud, el misterio, el amor, todas estas cosas que nos tocan de jóvenes, Mao. Entonces, profe, como dos procesos, ¿no? Al principio, digamos, como el encuentro con el logos, diríamos nosotros los que estudiamos, con el fuego de la palabra, con ese ritmo que es la musicalidad, que ya, digamos, como que le imprime esta cuestión como sonora, ¿cierto? Y un proceso ya en el que hacemos nuestra propia historia y esa inclinación, digamos, hacia el misterio, el amor, digamos, ese misticismo tan necesario para el arte, ¿no? Digamos que no es estas inclinaciones hacia esos temas en específico. Un poco, profe, preguntarle por esa cuestión sobre esas inclinaciones para marcar nuestra historia. Digamos, su merced nos habla del misterio y del amor. Cómo se construye a partir, digamos, de esas sensaciones su arte, profe? Claro, Mao, yo pienso que el escritor es aquel que encuentra de alguna manera en el mundo un motivo más para vivir, ¿cierto? Y un motivo más para vivir es lo que nosotros no conocemos, ¿cierto? En el caso de quienes escribimos y en el caso en quienes estamos en un completo asombro por la vida, ¿no? Yo creo que el escritor siempre está en un constante asombro, ¿cierto? De hecho, la poesía es ver en la oscuridad, es ver lo que otros no ven. Y no solamente la poesía, la narrativa, la literatura en general es ver, digamos, que el lado B del lado A, ¿cierto? Entonces estamos en un constante asombro. Algo muy interesante en relación a esto que acabas de nombrar y cómo, digamos, que empieza a marcarse también desde la infancia, y no solamente en mi caso, sino yo creo que en el caso de más escritores y de mucho más escritores consagrados, ¿no? Acerca de que los niños, de alguna forma, tienen una capacidad de asombro siempre, ¿no? Siempre están preguntando qué es esto, para qué sirve, cómo se come, ¿sí? Digamos que no se han vuelto todavía o no se han convertido en personas convencionales, ¿cierto? Que ya saben para qué es algo y no lo preguntan. Ellos siempre están en constante, digamos que en constante pregunta, en constante asombro frente a la vida, ¿no? Y esos asombros frente a la vida es lo que termina dando profundidad de pensamiento, ¿sí? Entonces ese misterio, digamos que ese interés, ¿no? Por saber que hay más allá de eso que no vemos, es lo que empieza a generarse como una duda poética, ¿no? Y como un motivo ya para escribirlo, ¿no? El misterio. Ahora, sumado al amor, pues es importante, ¿no? Porque el misterio y el amor, digamos que son un equilibrio perfecto también para escribir. También obviamente generan demonios, ¿no? Como todo, ¿cierto? Pero de alguna manera son un equilibrio perfecto para la escritura. Entonces el asombro es importante, ¿no? Siempre estar viendo las cosas de una manera diferente a como todo el mundo las ve, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que seguir siendo niños en ese sentido, ¿no? Seguir teniendo, digamos, que esa capacidad de asombro que tienen los niños y que a veces nosotros los adultos perdemos porque nos hemos vuelto, digamos, que muy convencionales. Ya sabemos que 2 más 2 es 4 y punto. Y no nos atrevemos a pensar, digamos, que en otras posibilidades. Entonces, tener esa capacidad de asombro es muy importante, digamos, que a la hora de escribir y mantenerla, ¿no? Y mantener. Yo creo que la poesía nace en ese sentido, ¿no? En el cual la poesía es ver en la oscuridad, de alguna forma, ¿no? Ver en la oscuridad, ver adentro, pero también ver afuera. Es un camino de ida y de vuelta, ¿no? De autorreflexión sobre lo que está afuera, pero desde adentro. Pienso mucho en la figura del niño que su merced nos trae como a colación y es muy chévere porque me pregunto yo ahorita, digamos que tengo un problema personal en cuanto al proceso creativo y es que después de crecer y tener, digamos, como un recorrido por la academia, me cuesta mucho ver en esa oscuridad, ¿no? Y pensaba mucho en ese niño pues que está en el cuarto y que de pronto le apagan la luz, ¿no? De que comienza a fantasear, sí, digamos, como a desarrollar ciertos monstruos, imágenes, a pensar, digamos, tal vez en el cielo o a generar como esas ideas. Entonces pienso como en el niño como una condición, digamos, necesaria para la creación poética. Eso,
Eso que dices es supremamente bello, eso es muy bello, Mao, lo que dices, lo que acabas de decir es extremadamente hermoso y yo creo que sucede en diferentes posibilidades y en diferentes, digamos que, constituciones y en diferentes, digamos que, estados del espíritu. Es decir, de hecho eso me lleva a una anécdota muy interesante de Borges, ¿no? Borges está con su padre de niño, ¿no? Y entonces el padre de Borges está en el cuarto, ¿no? Y están los dos en la biblioteca, en el cuarto que es la biblioteca, y el padre le muestra a Borges una manzana y le pregunta al pequeño Borges, ¿de qué color es la manzana, no? Está en la noche, hay oscuridad, pero la luz está prendida, ¿cierto? Y le pregunta, ¿de qué color es la manzana? Y el pequeño Borges le contesta, la manzana es roja. Y entonces el padre de Borges, ¿sí? Intencionalmente apaga la luz y le pregunta, ahora, pequeño Borges, ¿de qué color es la manzana? ¿Sí? Entonces, yo creo que eso que acabas de decir, sí, claro, o sea, genera el misterio. Si no hay luz, no hay límites. Por eso la poesía es ver en la oscuridad. La poesía es ver en la oscuridad porque no hay límites. Todo se convierte, digamos que en una profundidad, ¿no? Digamos que en un anhelo de curiosidad por intentar saber qué hay más allá también, ¿no? Es muy interesante. El pequeño Borges dice, bueno, pues ahora la manzana será negra. Y pues efectivamente, pues ya la manzana había desaparecido, ¿cierto? Ya no existía ni siquiera la manzana. Entonces es muy interesante eso que acabas de nombrar precisamente por eso, ¿no? El asombro y la capacidad del misterio ahí, lo que veníamos charlando acerca de eso hace un momento, Mao. Totalmente chévere, de acuerdo. Muy chévere. La duda poética, esa palabra me gustó harto. Profe, una pregunta que son dos. Y es, ¿tú nos puedes hablar un poco sobre la poética de la salvación? Eso es muy interesante también. Pues, a ver, yo creo que yo concibo de alguna forma la poesía es como un acto espiritual, ¿no? Para mí el acto de escribir, y no quiero que suene presuntuoso, es un acto de profundo misticismo, ¿sí? La poesía está totalmente alejada de ser un simple género literario que pretende enamorar y que pertenece a los cánones impuestos por la academia, ¿sí? Para mí la poesía no es eso. Para mí la poesía es una oración espiritual por medio de la cual el poeta busca unirse, reunirse con lo absoluto. Llámalo como quieras, Dios, la naturaleza, el cosmos, exacto. Como lo dice Octavio Paz, la poesía es un puente de comunicación entre el hombre y la divina incertidumbre, ¿sí? Otra vez el misterio. Entonces, para mí escribir poesía, ¿sí? Y esto no es nada dogmático ni pretendo crear una religión, es una oportunidad que tiene el hombre para trascender aún cuando ni siquiera haya sido leído, ¿sí? Es necesario aprender a evadir ese aplauso presente. Es mejor soñar de alguna manera con la dicha eterna, ¿no? Y la poesía, por lo tanto, nos posibilita a no morir, porque de alguna manera trasciende la materialidad, ¿sí? Eso es una corazonada, que no la dicta la razón ni la dicta la objetividad científica, ¿no? Al contrario, es un acto de fe, ya no en la palabra, ¿sí? Sino en la representación pura del sueño placentero, ¿no? En la salvación, de alguna forma, la poesía como salvación del hombre. Por eso digo, no quiero sonar dogmático ni religioso. A ver, la poesía es un lugar donde viviremos cuando no podamos volver a abrir los ojos, de alguna manera. Por eso es que escribir poesía es fundar un lugar propio. No lo quiero llamar cielo o paraíso, pero es fundar un lugar propio, ¿no? Creo que la mejor manera de transmitir esto que te estoy contando, ¿sí? Digamos que lo podemos comentar desde los versos de un poeta maya, Cocompech, ¿sí? En un poema que se llama La Enredadera, ¿sí? Dice el poema algo así como, es un poema de salvación bellísimo, un poema de salvación, ¿no? Dice, pretende la enredadera atrapar el espíritu del árbol. Lo que ignora esta serpiente vegetal es que el espíritu del árbol no está en la corteza ni en la madera que lleva dentro, sino en el canto de su pájaro, ¿sí? Entonces, si nosotros advertimos este poema, el mismo poema pretende trascender la materialidad y eleva al espíritu a una posición de trascendencia, ¿no? Trasciende la materialidad. El espíritu no está en el árbol, sino está en algo intangible, ¿no? Este mismo poeta, en otro texto, ya hablando de los sueños, ¿no? Que tenemos por las noches, no los sueños que nos imaginamos como proyecto de vida, no, sino los sueños que tenemos por la noche, ¿sí? Cuando dormimos, dice algo así como, por tu cuerpo recordarás el origen de tu sangre y el origen de tus antepasados, pero por tus sueños
recordarás el origen de tu espíritu y el final de tus días. Entonces, en este verso, recordar es haber nacido antes y continuar naciendo después, si lo analizamos, ¿no? Entonces es un poema de salvación, un poema que promete la vida después del cuerpo, ¿no? Un poema que promete la trascendencia del espíritu. Eso es una corazonada. Es decir, la poesía puede ver en la oscuridad, como te decía. Por eso es que la poesía es un atajo. Eso suena también presuntuoso, pero es así, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? La poesía es un atajo para llegar antes y más rápido a las respuestas del ser, del sueño y del cosmos, ¿sí? Es eso, realmente la poesía es un atajo para llegar más rápido, ¿sí? De alguna forma. Buscamos la trascendencia. Veo, por ejemplo, dos mundos, ¿no? El de los ojos abiertos y el de los ojos cerrados, ¿cierto? Sí. Y no sé si interpreto bien lo que dices, profe. Una corazonada sería, por ejemplo, escuchar el susurro de la trascendencia, digamos, del poema del árbol, poder, digamos, que el árbol escuche el sonido del pájaro al cual trasciende. Claro, y al mismo tiempo, tienes toda la razón, Mao, es eso, pero al mismo tiempo liberarse de la materialidad, ¿cierto? El pájaro de alguna manera redime al árbol, ¿no? El canto del pájaro, ni siquiera es el pájaro, sino el canto del pájaro el que redime al árbol, ¿no? El espíritu del árbol no está ahí sujeto, no está atado, ¿cierto? Por eso es que lo interesante realmente a veces de la poesía es que la poesía, el poeta de alguna manera está sujeto o sujetado a una cultura, ¿cierto? Es sujetado a una instauración, a una institución política, social, a un sistema económico, a un sistema militar, ¿sí? Está sujetado a eso, y la única manera en la cual el poeta puede volar o puede trascender o puede liberarse de esos cánones impuestos por la sociedad es por medio de un discurso marginal, que es la poesía. Y lo digo marginal porque es un discurso marginal en la medida en que no todo el mundo es poeta, ¿sí? Entonces, por eso de alguna forma también es marginal, ¿no? Entonces, la única manera que encuentra el poeta para liberarse de la sujeción del sistema y de la sujeción de la cultura, sí, es por medio, obviamente, de la poesía, de su discurso marginal, ¿no? Que es lo poético que lo libera de eso, ¿no? Ese discurso, de alguna manera, es lo que lo redime. La poesía de la liberación sería entonces el romper las cadenas, digamos, como de la realidad y la lógica y trascender, digamos, de lo que es uno, ir un poquito más allá, hacia la afuera. Sí, Mao, pero no solamente, tienes toda la razón, pero no solamente lo que es uno ahora, sino lo que es uno siempre, ¿no? Siempre, lo que es uno siempre y lo que uno será siempre. Por eso, de alguna manera, la poesía, ¿sí? Es ese cielo que iremos construyendo cuando no podamos volver a abrir los ojos, de alguna manera, ¿sí? Creamos, digamos, que algún tipo de mundo idílico, ¿sí? A partir, digamos, que de los imaginarios más bellos, reales, sufridos, tristes, melancólicos, nostálgicos, en los que construimos nuestra propia realidad. Esto, de alguna manera, no es, digamos, que un camino al que he llegado, ¿sí? desde una apropiación, ¿no? individual, sino también desde estos poetas que le han escrito a la poesía sin cuerpo, ¿no? Hay poetas que le han escrito a la poesía sin cuerpo, está Octavio Paz, está Cocompés, está un poeta que me fascina, que me llama bastante la atención, que se llama Eugenio Montejo, el venezolano, ¿no? Y hay una gran cantidad de poetas que está el mismo Giovanni Quesep, acá en Colombia, ¿no? Que son poetas que están comprometidos de alguna manera con la trascendencia del espíritu y con la trascendencia, digamos, que del ser como tal, después de esta fisionomía, de esta particularidad corporal, ¿no? Muy chévere, profe, muchas gracias por esas palabras. ¿Qué le parece si pasamos, digamos, a un jueguito de pronto, sí? Comenzamos como a jugar. Vale, listo, de una, Mao, de una. En síntesis, pues ya como para cerrar esto, ¿no, Mao? En síntesis, la escritura, ¿sí? Y en este caso la poesía, yo creo que eterniza al hombre, ¿no? Lo posibilita la existencia también de otros que no han nacido todavía, ¿no? Y por eso es que la escritura, ¿sí? Se convierte también en testigo de la vida del escritor. Es más, al parecer la relación del lenguaje y la vida del escritor, sí, parece ser tomadas de la alianza ritual que hay en un matrimonio, hasta que la muerte los separe, ¿no? Ni la enfermedad ni la vejez separará al escritor
de las palabras con las que compartirá su agonía, ¿sí? Hasta el último día de los pasos sobre la tierra, el verdadero escritor va a llevar la palabra y el lenguaje, ¿sí? Eso es lo que lo salvará de alguna manera. Y que o sea, la palabra también trascenderá también de pronto claro. de la hoja misma y exacto, surgirá el efecto, digamos, dentro del lector, ¿no? Sí, listo, Mao, sí, eso es, muy bien, Mao, exacto, eso que acabas de decir es como la síntesis también exacta de lo que te pretendía quizás como ejemplificar. Bueno, profe, entonces un poquito el juego, invitar también, digamos, a las personas que nos están viendo a también, digamos, hacer el ejercicio de escribir los comentarios, digamos, de lo que van pensando. Vale, Mao, casi no te estoy escuchando, pero me voy a concentrar, es que te estoy escuchando un poquito como alejado, listo, vale, Mao. Voy a hablar un poquito más duro. Entonces voy a decir unas palabras y su merced pues me va a decir qué piensa de las palabras. Vamos a tratar de crear imágenes a partir de las palabras. No sé si comenzamos, por ejemplo, digamos, con corazonada. Corazonada, a ver, ¿cómo la podría definir? Eterno el niño en su bosque soleado de recreo, ¿sí? Allá, ¿sí? Digamos que en ese bosque soleado de recreo eterno él, en su corazonada, en su posibilidad idílica del lenguaje. Ok, gracias, profe. Tiempo. Que se pierda el tiempo en busca de nosotros. La saqué fácil. Yo lo reconozco ese. Liberación. Tranquilo como el mar que amanece de la tormenta. Eso es estar libre. Muerte. Llegará la muerte y le perderé la luz. También lo reconozco. No, ese no. Ah, bueno, está bien. Bueno, a ver cuál. Bueno, a ver, sueño. Caer sin recordar de dónde vengo y prohibido de saber a dónde voy. Clarividencia. Todas las muertes que veo a diario es la mía, porque todas las muertes es la misma. Okay. Sí, eso es, es tener algo claro ya, ¿no? Eso es claro. Y una última, profe, poesía. Poesía, qué tan complicada, ¿no? Poesía. Lo mejor para lo último. Poesía. Tener miedo es la mayor inmadurez del espíritu. La poesía es la madurez del espíritu. Ok. Muchas gracias, profe. Ahora su merced va a proponer un ejercicio para que nosotros lo hagamos, para que los que nos están viendo también, digamos... Listo, un ejercicio, a ver. Bueno, vamos a ver cómo nos va entonces con el ejercicio. Listo. Hay un ejercicio muy interesante, ¿sí? Que se llama las metáforas, pero no las metáforas como las coincidimos normalmente, como se vimos normalmente, perdón, sino las metáforas, digamos que ya más relacionadas como con la historia de las Kenningar. Las Kenningar eran unas construcciones lingüísticas, ¿no? Creadas por los vikingos, por los noruegos, y consistían en reemplazar la realidad, es decir, ¿sí? Tratar, digamos, que de utilizar códigos cifrados para representar, digamos, que algún objeto o alguna situación. Entonces ellos, por ejemplo, no decían, digamos, me voy a afeitar la barba, sino ellos decían, por medio de la metáfora o la Kenningar, decían, me voy a podar el bosque de la Quijada, ¿cierto? Ellos no le decían, por ejemplo, al aire, sino le decían la casa de los pájaros. De alguna manera, entonces, lo que hacían era cifrar la realidad, ¿no? Generar, digamos, que un juego metafórico en el cual pudiera darle un nuevo valor a la realidad. Lo que hacían era rebautizar la realidad, ¿no? Ellos no le decían, por ejemplo, a la batalla, sino le decían el baile de las espadas, ¿no? El mar era el prado de la gaviota, de alguna forma, ¿cierto? Entonces, la idea es poder trabajar este tipo, digamos, que de ejercicios tratando de encontrar
una nueva posibilidad o una resignificación del concepto. Entonces recordemos de alguna manera que una metáfora consiste en relacionar dos términos por una semejanza en común, ¿cierto? Entonces yo podría decir, no sé, lágrimas caen de las nubes, y en este caso estaría diciendo que está lloviendo, ¿cierto? Entonces quizás como jugar con el lenguaje, ¿no? Entonces vamos a ver, Mao, cómo nos va. Listo. A ver cómo podemos resignificar la palabra sueño. Sueño, Mao. Sueño. Realidad del reino de Apolo. Súper, me gusta, bien, chévere. A ver, mosquito. Mosquito, uy. A ver, alarma fastidiosa. Ese está súper, ese es repuntual. Alguna vez una niña en un taller de creación literaria me dijo, aeroplano donde viaja la malaria. Uy. Sí, súper, me pareció muy interesante, me pareció. Sí, excelente. A ver, Mao, Luna. Wow. Bueno. Diosa que guía los pasos. Súper bien, chévere. Y saliste del lugar común, muy bien, porque la gente tiende siempre a relacionar la luna con el bombillo, ¿no? O con una lámpara, entonces saliste del lugar común perfectamente, muy bien. Yo le debo uno, ¿Cuál? Yo le doy una metáfora de zapato. Yo había dicho Dígamela. Como sábana del alma, pero no, la pensé mejor y ahora me quiero reivindicar. Zapato. Sábana de los caminos. Súper bien. Ok, funciona bastante. Claro que sí, sin duda. Listo, vamos con otra. A ver, digamos esta. Libro. Wow. Uy. Multiverso. Sí, claro, eso es todo un cosmos, obviamente, ¿no? Muy interesante. Bien, ojos. Wow. Ojos. Ojos. Está difícil. Enigmáticos secretos. Bueno, claro, siempre son un misterio los ojos, ¿no? Súper. ¿Qué otra? Entonces, vamos a ver. La última, profe. Agua. Wow. Agua es vida. Bien, sí, chévere. Ahí está, Mao. Bien, eso es, mi hermano. Entonces la idea es poder rebautizar la realidad, ¿cierto? Generar una nueva posibilidad de lo que nosotros consideramos como cotidiano, ¿no? Eso es lo que hace el poeta, encontrar el lado B del lado A, ¿no? Siempre estar en constante asombro frente a la vida, ¿cierto? Siempre estar en constante asombro frente a lo que observa, ¿no? A lo que realmente quizás está ahí, pero nadie le presta atención. Nosotros le prestamos atención a las cosas más mínimas, por pequeñas que sean, ¿no? Entonces eso es lo interesante, jugar con el lenguaje. Eso desarrolla la capacidad creativa, la capacidad imaginativa y nos crea nuevas posibilidades de ver el mundo y de descubrir mundos. El hombre es un pequeño Dios, como lo decía Huidobro en ese sentido. Y es algo también muy importante que necesita este país y es resignificarse, ¿no? De buscar nuevas significaciones. Reinventarse, claro. Muchas gracias, profe. Invitarlos a todos a que pues también hagan sus metáforas y resignifiquen su realidad, ¿no? Profe, un libro que nos recomiende. Un libro que le recomiende, El alma romántica y el sueño, de Albert Belling. Sí, excelente. Es un libro que encierra el misticismo y el matrimonio perfecto entre la poesía y el sueño. Sí, el lugar, quizás este lugar bellísimo, sí, en el que nosotros de alguna manera, al parecer, somos libres, ¿no? Es el lugar al que volveremos algún día. Bueno, yo creo que ya podemos ir como cerrando. Pero cerremos con un poema, Mao. A ver. ¿Sí? Listo, cerremos con este poema de Eugenio Montejo, para todos quienes nos están escuchando en este momento. Se llama Pavana a una mujer egipcia. También, sin meditar, suelen los árboles tener claro su fin. Como cada materia guarda memoria de su nada póstuma, no es preciso pensar para decirse cada cual a sí mismo adiós por dentro.
Con ver las hojas en otoño basta, con ver la tierra allá a lo lejos roja, flotando en el abismo sin nosotros, se aprende casi todo. Wow, De Eugenio super. Montejo. Listo. Bueno, ahí está. Muchas gracias por a su merced por, digamos, estar en el espacio. Disfrutamos mucho la conversación, esperemos que nos podamos volver a ver en este espacio. Claro que sí, Mao, y un abrazo para todos, un abrazo para este esfuerzo tan interesante que está haciendo Bibliópolis. Realmente hay que reconocerlo. Un abrazo a Vianey, a mi entrañable amigo Mario, a Andrés, a Paula, un abrazo para vos, Mao, y para todas las personas que nos están escuchando. Para Lucho, para el maestro Lucho y para la maestra Alejandra, que también sin duda creo que nos estarán escuchando en este momento. Sí, de hecho, pues es invitarlos el próximo jueves. Tendremos, esta vez nos vamos a reunir con Alejandra Jula, otra gran amiga, entonces invitadísimos todos, digamos, a que estén pendientes de las redes, de las videoconferencias y el envío que se desarrollará este jueves a las 7, el próximo jueves a las 7 con Alejandra Jula. Muchas gracias a todos por estar acá y pues al maestro Morantes, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que se vuelva a repetir. Un abrazo para todos, los llevo en el corazón. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias. Estén muy bien.